aleluya. Cristo bajó y aquí predicó, aleluya. Todo fue amor y todo cambió, aleluya. Fue por eso que él vivió. Vuelve hoy, Jesús, aleluya. Cristo bajó y aquí predicó, aleluya. Todo fue amor y todo cambió, aleluya. Fue por eso que él vivió. Vuelve hoy, Jesús, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta: Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces se empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo podría contener los libros que habría que escribir. Palabra del Señor. Nos podemos sentar para escuchar un poco las reflexiones que tenemos hoy para nuestras lecturas. Es la conclusión del Evangelio de San Juan la que estamos escuchando. Muchas otras cosas hizo Jesús que si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo podría contener los libros que habría que escribir. O sea que en el Evangelio se escoge como aquella historia que tal vez nos puede como hablar de cosas extraordinarias que acontecen en la vida ordinaria, muchas veces de la vida de cada uno. Pero lo bonito de mostrarnos todas esas historias es que cada historia tiene una realidad muy original, muy propia, y al mismo tiempo algunos elementos, ¿verdad?, comunes. Pero lo importante es ver cómo Dios tiene y hace una historia con cada uno de nosotros. Y eso es lo que el Evangelio nos quiere decir, es decir, que las cosas extraordinarias no han terminado de acontecer, porque cada vida humana es algo extraordinario que Dios da. Y en esa vida se construye una historia, y una historia en la que Dios está presente de alguna manera y va como entretejiendo los acontecimientos para manifestar a cada uno ese amor grandioso que está desde el inicio mismo de nuestra vida. Ese amor que nos acompaña, ese amor que intenta aparecer en un momento dado y como seducirnos de una cierta manera. Poder encontrar el amor en la vida y las cosas extraordinarias que suceden a lo largo de nuestra historia. Por eso es tan bonito esto. La historia de Pedro es una, la historia de Juan es otra. Aquí el que nos habla posiblemente es el mismo Juan, que tal vez explica un poco como
la razón de ser de su propia vida. Estos últimos versículos pueden ser escritos también por uno de sus discípulos, que conoce ya el fin de la vida de San Juan y que nos la narra como algo muy propio que Dios había reservado para él, ¿no? Y es eso lo que tenemos que aprender a hacer en nuestra vida, como mirar nuestra historia como algo único, como algo que Dios va escribiendo con nosotros. Y la historia de cada uno es diferente, pero no le quita como esa profundidad del amor que Dios quiere manifestar de muchas maneras. Dios escribe de muchas maneras en cada vida humana. No hay una realidad humana que se parezca tanto a la otra, ¿no? No estamos repitiendo la historia, ¿no? Cada momento es muy original, muy propio. Es un diálogo personal, es algo que Dios va escribiendo respetando nuestra condición, nuestra identidad, aquello que nos es propio. Y es por eso tan importante encontrar como lo original que hay en cada uno de nosotros. No estamos para comparar nuestras historias, es lo que le dice un poco a Pedro, ¿no? No te preocupes por ese discípulo, preocúpate por ti, ven, sígueme, ¿no? Estamos escribiendo juntos. Lo que yo escribo con el otro te puede interesar, sí, pero no es para compararte, no es para sentirte un poco como menos amado, no. Tú sígueme, sígueme. Y cómo es importante aprender a hablar a Dios en esta condición única de nuestra propia vida. Y yo creo que cada uno siente que la historia es muy original, muy mía. La historia de Dios conmigo, a pesar de que en el horizonte aparezcan también muchas historias que se unen a la mía, pero no podemos tal vez colocarnos así en actitud de querer compararnos con los otros, ¿no? Y querer tal vez desear la historia de otro, ¿no? Es ahí precisamente en donde el Evangelio nos quiere hacer tomar conciencia de eso, ¿no? De muchas maneras habla Dios y muchas otras cosas hizo Jesús que no están escritas en el libro y que si la pudiéramos escribir no había libro para contenerlas, no hay libro para contenerlas. Por eso es importante entrar en el misterio de nuestra vida y poder agradecer allí la vida que Dios está tejiendo con nosotros, porque es una vida única, irrepetible, irrepetible. Y tenemos que vernos así, como que Dios me mire en la realidad de mi propio corazón y que Él pueda como conducirme, llevarme por esos caminos por los que yo ando y ayudarme a encontrar como el norte, para dónde es que yo voy, qué es lo que Dios desea de mí, qué es lo que Él me está mostrando, ¿no? Y es tan bonito poder, por eso, celebrar una Eucaristía en el día del aniversario, ¿no? Porque es como entender que ese amor único que Dios tiene conmigo se va escribiendo poco a poco y va apareciendo en mi historia en diferentes acontecimientos que yo puedo guardar en mi corazón como algo que es mío, de mi diálogo con Él, de mi encuentro personal. Y es ahí precisamente en donde se está hablando de la historia misma de Pablo, ¿no? O sea, la Biblia nos habla de personajes concretos, pero al mismo tiempo de historias que son únicas. No hay una historia que se repite. Pablo es una realidad, llamado a la conversión en un momento difícil porque él perseguía a los cristianos y todo cae en un momento dado, él se ve por tierra y todo se derrumba, ¿no? Y entonces él entiende que hay algo que está aconteciendo, que se está creando algo nuevo a través de esa crisis que él está viviendo, ¿no? Y se está realizando una transformación interior, tanto que entonces ya no ve la cruz como una maldición, sino que pasa de la ley a la dimensión del amor, del amor. Y es una historia propia de Pablo, del fariseo Pablo que está allí y que Jesús aparece en su camino para tal vez mostrarle
y llamarlo a una misión, descubrir qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que mi vida tiene de original y que Dios me dio para aportarlo, para colocarlo en el mundo. Yo no estoy hablando de dinero ni de transformación de cosas, no. Estoy hablando de eso que me hace único, único, y que le da a mi vida como la profundidad a la cual estamos siendo llamados, ¿no? Que podamos entonces hacer de nuestra historia como esa historia, no de una especie de voluntarismo en que yo solo me miro, ¿no? Sino en la que yo puedo descubrir en los diferentes acontecimientos ese amor que está allí intentando como revelarse, como hacer única mi existencia, como llamándome en lo íntimo de mi corazón a sentir esa relación personal que tenemos con Él y a descubrir también lo extraordinario que esa relación le da a mi vida, ¿no? No es solo simplemente el nacimiento de un nieto, es el don de la vida que llega. No solamente es la bendición de personas que nos están en nuestro entorno y que tal vez nos hacen sentir su comunión con nosotros, no es la experiencia de algo mayor, que es la fraternidad, que es el sentir que nos une a algo profundamente. No es un contrato, no es simplemente una relación comercial. Es algo mucho más grandioso que hace de mi vida sentirme amado de una manera única, incluso con el nombre mismo que yo llevo, ¿no? Y es el testimonio que tenemos que dar un poco de la alegría, de lo que significa esa experiencia de vivir que me lleva a ver lo extraordinario que la vida tiene. Sí, vivimos en medio de dificultades, de desórdenes, de rencores, de divisiones, pero todo eso no puede hacernos perder la grandiosidad de lo que nuestra vida es y de lo que vivimos en eso que Dios quiere hacerme experimentar cuando recibo la vida en mis brazos, cuando siento que hay algo que nace en mi corazón y que me renueva desde allí para transformarme, para encontrar como algo que ilumine todos mis acontecimientos y sea capaz de cantar con alegría y celebrar la vida y dar gracias a Dios por ella, ¿no? Vamos a pedir por eso sobre todo, porque Dios nos dé la gracia de encontrar esta profundidad de mi historia y de esa presencia única de Dios en mi historia y en mi diálogo que yo hago con Él. Cuando yo hablo con Cristo no voy a hablar de los otros, tengo que hablar de mí mismo. Cuando yo hablo con Él, con Dios, no puedo narrar solo los acontecimientos, tengo que saber interpretar en ellos como la misericordia, la grandiosidad de todo eso que me está aconteciendo y del amor mismo que allí se manifiesta. Qué bonito que como familia nosotros podamos hacer eso, ¿no? Agradecer la vida de nuestros hermanos y de sentir que ellos nos llaman a salir de nosotros mismos, a vivir una experiencia diferente de esa que el mundo a veces nos propone, ¿no? En que hay muchos intereses, en que tal vez vivimos usándonos y utilizándonos unos con otros o manipulando a alguien. No, eso no es eso. Es poder encontrarnos así en la alegría de un amor incondicional, de un amor que es capaz de ver más allá de sí mismo y a veces hasta de dar más allá de lo que tal vez por derecho, por justicia o por ley podríamos dar, ¿no? Vamos entonces a ofrecer esta Eucaristía por vida de Leito también y por todas las cosas extraordinarias que le han sucedido también en estos últimos años.
Y agradecer a Dios por eso, porque su historia también nos llega y nos anima y nos lleva a ver nuestra historia también como con eso extraordinario que Dios hace en nosotros, ¿no? En nosotros. Que en medio de esta pandemia no solo veamos como el aspecto negro de la vida, ¿no? Y las dificultades, sino que sepamos cómo sacar de ella hacia dónde es que Dios nos quiere llevar, qué es lo que Él quiere tocar ahí dentro de mí mismo, cómo la vida puede cambiar, cómo esa alegría de encontrarnos juntos puede mantenerse y puede como llenar un poco de ese vacío que nos deja a veces la manera como nuestros negocios van o como nuestra vida se realiza, ¿no? Qué bueno que podamos tener suceso también en eso, pero eso no es lo esencial, ¿no? Eso no es lo esencial. Es que podamos encontrar en nuestra vida lo extraordinario, lo único y lo maravilloso de una relación con Dios personal y que yo pueda hablarle y agradecerle o a veces hasta cuestionarle, pero que le hable de mi vida, de eso que se está aconteciendo en el interior, de eso que yo quiero como vivir con Él, ¿no? La alegría del amor y de hacer tumbar todas las barreras a veces que nos impiden a veces hasta el perdón, la reconciliación, el dejar atrás un poco los rencores y comenzar así como a acercarnos verdaderamente en una actitud de alegría, de que el amor esté allí, que podamos ser capaces de despojarnos un poco y de podernos encontrar todos juntos, sin envidias, sin como querer ocupar el lugar de los otros, ¿no? Cada uno haciendo lo que uno es y colocando en ello como ese cuerpo de Cristo que se organiza en torno a la originalidad de cada uno de nosotros. Que Dios nos dé la gracia entonces de celebrar hoy y de celebrar la alegría de la vida de cada uno y de la historia que Dios está haciendo con cada uno de nosotros en el corazón. Ofrezcamos esta Eucaristía y pidámosle a Dios de poder ofrecer con Él también esa vida de hoy y alegrarnos de que su amor como que esté cerca de nosotros y se manifieste también en nuestra historia.